Amén. Bueno, oremos al Señor para poder compartir su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos nuestros corazones delante de ti, Señor, suplicantes de tu gracia, de la provisión del cielo que viene sobre nosotros. Queremos, Señor, aprender más de tu palabra y más del consejo de ella, Señor. Rogamos que tú nos ayudes y que tú nos enseñes tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Hoy, mis hermanos amados, quiero partir, ¿verdad? Una temática nueva a poder desarrollar. Ya compartimos, ¿verdad?, el trato de las lágrimas, pero hoy quiero partir hablando acerca de los caminos de la sabiduría. Los caminos de la sabiduría. Miro este tema, hermanos amados, de una forma tan especial. Digo de una forma tan especial porque la sabiduría en la Biblia se conoce, hermanos amados, en distintos canales, en distintas rutas, por decirlo de alguna manera. La Biblia habla en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, que hay un don de sabiduría. La Biblia nos habla, ¿verdad?, en el libro del profeta Isaías, cuando habla acerca de los espíritus de Dios, de los 7 espíritus de Dios, que uno de ellos es el espíritu de sabiduría. Entonces mire ahí, se conoce un espíritu de sabiduría, se conoce un don de sabiduría. También en la Biblia, en el libro de Santiago, dice que tenga falta de sabiduría. Quiere decir que la sabiduría también tiene niveles. Puedo tener poca sabiduría, media sabiduría, alta sabiduría, nada de sabiduría, y necesito, ¿verdad?, pedir. Y ahí entraríamos a un tema aún más profundo. El diagnóstico para saber cuánta sabiduría tenemos. Ahí podríamos nosotros establecer un test en Santiago capítulo 1. ¿Quién es el que le falta sabiduría? Según Santiago capítulo 1, aquel de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos, a aquel le falta sabiduría. Y la recomendación apostólica es: el que tenga falta de sabiduría, pida a Dios, que el Señor le dará. O sea que ahí nosotros vemos también otro ángulo, pero mire qué tremendo ahí. Ahí habla acerca de una dádiva de Dios desde el cielo. Sabiduría como dádiva. Sabiduría de dádiva del Padre. Todo don perfecto y toda buena dádiva proviene del Padre celestial, del Padre de las luces. Espíritu de sabiduría, don de sabiduría, dádiva del cielo. Mire que la sabiduría es una también entidad espiritual ancestral, pues la Biblia manifiesta que la sabiduría, ¿verdad?, estaba ya en esa región eterna como una entidad. Es un tema tan profundo, hermanos amados, porque esa sabiduría ancestral también, hermanos amados, es una entidad que fue afectada y fue afectada por la iniquidad. Y ahí entonces nosotros miraríamos que el enemigo directo de la sabiduría vendría siendo la iniquidad. La iniquidad es el enemigo directo, o esta entidad directa enemiga de esta entidad llamada sabiduría. Desde la eternidad pasada o eterna, la sabiduría estaba presente. Dice la Biblia que cuando el Señor construyó, esa sabiduría estaba presente. Entonces es una entidad, es una entidad también que puede bendecir, ayudar, guiar, fortalecer, construir la vida de aquellos que la adquieren. Y la Biblia dice que se le puede llamar, incluso llama a la sabiduría tu amiga. O sea que realmente, hermanos amados, el tema de la sabiduría es un tema tan impresionante que no debiéramos nosotros, ¿verdad?, menospreciar. Hay muchas palabras en hebreo que nos hablan de sabiduría. Y también en el marco del Nuevo Testamento, también deberíamos establecer 2 carriles. Porque la sabiduría que proviene de Dios es pura, es santa, viene acompañada de buenas obras. Pero la sabiduría contaminada, de alguna manera, es una sabiduría diabólica, animal, carnal. Entonces esa es una sabiduría que viene trastocada. Pastor, entonces, ¿puedo yo tener una sabiduría trastocada? Claramente.
¿Y puedo tener una sabiduría pura? Por supuesto que sí. Ahora, es muy importante entender que los caminos de la sabiduría nos tienen que llevar, hermanos amados, a transformarnos en gente diferente al común. Quien ama la sabiduría en sus distintas manifestaciones va a gozar de los principios mismos de la sabiduría y de las bendiciones mismas de la sabiduría. Alguien que tiene sabiduría se destaca y sobrepasa a muchas personas que pudiesen tener conocimiento, inteligencia, experiencia, capacidades y habilidades. Hermanos, quien tiene sabiduría sobrepasa por lejos a aquel tipo de personas o ese perfil de personas. La verdad que Dios necesita solamente un corazón dispuesto, más que corazones hábiles. La verdad que Dios, hermanos amados, poco y nada le pudiese interesar la habilidad, porque Dios la puede otorgar a quien no la tiene. Pero cuando alguien ruega sabiduría y Dios mira que hay un deseo de ser sabio, Dios perfectamente le desata la sabiduría, porque entiende que ese hombre quiere ir siendo mejor, quiere mejorar. Yo miraba, hermanos amados, lo que hace la falta de sabiduría. Y el otro día meditaba en esto, enseñándole a unos hermanos, en una mesa le estaba enseñando que no es lo mismo descender que caer, y no es lo mismo subir que ascender. Por ejemplo, Saúl subió a ser rey, pero cayó. David ascendió y permaneció. ¿Cuál es la diferencia entre subir y ascender? Es que aquel que sube no necesariamente sube por medios legítimos. En cambio, el que asciende sube por medios legítimos. Ahora, el que sube ilegítimamente va a ser despeñado. Por eso no es lo mismo caer que descender. Fíjese que Jesús ascendió, pero descendió y volvió a ascender. Estaría mal dicho que la primera incursión de Jesús en la tierra fue cuando Él apareció, ¿verdad?, en el vientre de María. Estaría mal dicho, porque dice la Biblia que el Señor ha venido, y dice en las venidas del Señor, como está escrito en el libro de Enoc, el Señor mismo vino con su mirada de ángeles. El Señor había venido muchas veces y se manifestó en cristofanías muchas veces en el Antiguo Testamento. Así lo está registrado en la Biblia. Entonces el Señor vino, no una vez, muchas veces, y se manifestó ya en carne propiamente tal. Cuando vino al vientre de María, y Dios le preparó un cuerpo, y vino y se manifestó, y dice la Escritura que vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios, y Él tabernaculizó, es decir, Él se hizo carne en medio de nosotros y vimos su gloria. Entonces Él se humanizó. Pero Él cayó, no, Él descendió. ¿Quién estuvo más alto que Jesús? Nadie. ¿Y quién estuvo más profundo o quién descendió más que Jesús? Nadie. Sí, mire, Él descendió del trono del Padre y descendió por los cielos y descendió a la tierra y descendió como rey y descendió como hombre y descendió como siervo y descendió hasta la muerte y descendió a la muerte en la cruz y descendió al sepulcro y del sepulcro descendió a las profundidades y de las profundidades descendió al lago de fuego, y el Espíritu Santo lo levantó desde ese lugar. ¿Quién descendió más que el Señor? ¿Quién inauguró el lago de fuego? Fue Jesús en su holocausto. O sea, ¿quién estuvo más alto que Él y quién estuvo más profundo que Él? Nadie. Entonces Él asciende, y como Él asciende, Él también tiene la habilidad y la capacidad de descender. ¿Para qué? Para volver a subir. Entonces es muy importante entender que aquel que, hermanos amados, se eleva, que sube, va a caer, pero aquel que asciende va a permanecer. Por eso la Biblia dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él te haga ascender, para que Él te exalte cuando fuere tiempo. Ahora miremos un caso de aquel que sube y lo despeñan.
¿Quién fue ese? Lucifer. Dice la Biblia que él se elevó. Él se elevó y llegó hasta la cumbre y se quiso ser igual a Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Tú subiste, no te ascendieron, te despeño, y lo hicieron caer. Entonces Satanás, Señor lo reprenda, descendió y comenzó a descender, a caer, hasta ¿quién cayó más bajo que el Satanás? Nadie. Entonces mire qué tremendo es eso. ¿Por qué le explico esto? Que es un poquito más profundo, pero ¿por qué lo explico? Porque Satanás fue un hombre, fue un querubín. La mayoría de la gente, hermanos amados, dice, Satanás es nuestro... Sí, está bien, pero Satanás fue un querubín. Y la Biblia dice que la sabiduría del querubín se corrompió. Ponga atención a eso. La sabiduría del querubín protector se corrompió. Eso nos abre la mente. ¿En qué nos abre la mente? Primero, región celestial. Segundo, el Padre celestial. Tercero, Jesús en la eternidad, Cristo en la eternidad. Cuarto, la presencia llenándolo todo. Quinto, creaciones angelicales, arcángeles, serafines, querubines, ¿verdad? Los seres vivientes, vigilantes, hermanos amados, estaban todos esas creaciones, hermanos amados, en la presencia y la atmósfera divina. Y el querubín protector tenía una función de cubrir la gloria de Dios. Esa era una de las funciones de los querubines. Pero mire qué curioso es esto, que ese querubín tenía sabiduría. Dice la Biblia que era el sello de la perfección. Ponga atención en esto. ¿Por qué? Porque el sello de la perfección habla de que este querubín, hermanos amados, era como el primer producto, dijéramos, de calidad, de eficiencia, de excelencia, de belleza. Eso es lo que dice, el sello de la perfección eras tú. Como que de él sacaron moldes, sacaron, ¿verdad? Creaciones en serie, productos en serie. Entonces a él lo crearon, hermanos amados, como el sello de la hermosura y de la perfección. Es por eso que él, hermanos amados, busca la hermosura, hermanos, y está diseñado para la hermosura. Pero engaña a los hombres haciéndoles ver una falsa hermosura. Por eso que los hombres, dice la Biblia, que fueron creados para contemplar la hermosura de Dios. Es decir, Satanás, el Señor lo reprenda, fue creado para contemplar la hermosura de Dios porque era el sello de la perfección y buscaba ver la gloria de Dios. ¿Qué más bello que la gloria de Dios? Y él la cubría y la protegía. Y viene Dios, le da esa facultad, pero cuando crea al hombre, lo crea para contemplar la hermosura de Dios. Entonces Dios creado para contemplar la hermosura, el hombre creado para contemplar la hermosura de Dios, y el querubín creado para cubrir la gloria de Dios era el sello de la hermosura, el sello de la perfección, y buscaba entonces la perfección. Cuando él, hermano, en esa calidad de hermanos amados, sello de la perfección, recibe una sabiduría divina, recibe una sabiduría de confianza, recibe una sabiduría pura, una atmósfera que venía sobre él para poder ser sabio en esa región. Tenía una sabiduría. Y fíjese que la Biblia dice, hasta que se halló en ti, hermano, maldad, tu sabiduría fue corrompida. Entonces la pregunta es, ¿quién le corrompió la sabiduría que tenía el querubín? La sabiduría corrompida en el querubín protector, Luzbel, la sabiduría corrompida en el querubín protector llamado Luzbel, lo hizo caer para ser involucionado y transformarse en Satanás o el diablo o el acusador de sus hermanos. Miren lo que ocurre porque se quebrantó, se profanó su sabiduría. ¿Quién hizo eso? La enemiga, la entidad enemiga ancestral llamada iniquidad, hasta que se halló en ti, en tu sabiduría corrompida, maldad, iniquidad, y le corrompieron la sabiduría. La maldad, la iniquidad
corrompen la sabiduría divina, la sabiduría pura. Entonces, cuando nosotros venimos, hermanos, y vamos a la presencia del Señor, deberíamos en nuestra oración decirle al Señor: Señor, danos sabiduría. Danos sabiduría como don, danos sabiduría como espíritu, danos sabiduría como atmósfera, danos sabiduría como una puerta de eficiencia y de prosperidad y de diligencia. Danos sabiduría para ser buenos padres, buenos esposos, buenos hijos, buenos trabajadores, buenos siervos. Danos sabiduría para ser buenos servidores. Señor, danos sabiduría. ¿Usted necesita sabiduría? ¿Usted que está aquí necesita sabiduría? Yo necesito sabiduría. Y le ruego a Dios que me dé sabiduría. Entonces, ¿qué deberíamos nosotros pedir? Sabiduría. Pero eso nos deja sentado entonces una verdad. La iniquidad trastoca la sabiduría que Dios nos otorga. Entonces, ¿cómo abrir las puertas a la sabiduría y cerrar las puertas a la iniquidad? ¿Y cómo entonces abrir las puertas a la iniquidad para que contamine la sabiduría que tenemos? No piense usted que una persona sabia es siempre sabia. Una persona espiritual siempre pudiese ser espiritual. La espiritualidad, la sabiduría, la santidad se debe consagrar constantemente a Dios para que permanezca. Hermanos amados, hay tantos ministros que han perdido el filo. Hay tantos ministros de alabanza, gente de altar que ha perdido el filo, que ha perdido unción, que ha perdido el toque. Y no se dan cuenta, así como a Sansón, que de repente dice la Biblia: esta vez voy a escapar como las otras veces. Y no sabía que Dios ya la había abandonado. El que mire que Sansón siguió operando en la forma que él estaba operando y no se dio cuenta cuando estaba ministrando en la carne y cuando ya no estaba ministrando en el espíritu. Por eso es que me llama mucho la atención cuando el apóstol Pablo dice: en parte hablamos y en parte profetizamos. Pareciera ser que alguien cuando está con la paloma en el hombro puede profetizar de parte de Dios, pero otras veces puede inclusive también hablar de parte de sí mismo. Entonces, ¿qué nos va a poder mostrar un camino correcto? La sabiduría. Pero la sabiduría tiene que ser consagrada en el tiempo para que sea pura. Salomón no consagró sus 7 sabidurías. No, Dios le dio sabiduría, pero no la fue perfeccionando, no la fue consagrando para que fuera, hermanos amados, siempre activa, presente y permanente. Sino que lo que ocurrió con Salomón, que sus sabidurías también, a la manera, hermanos amados, a la manera de Luzbel se corrompió. ¿Qué fue lo que corrompió la sabiduría de Salomón? Las mezclas, lo torcido, la iniquidad. ¿Sabe que Salomón era un hombre de paz? Así lo vimos, alude su nombre. También se le conoce en la Biblia a Salomón como Jedutum, ¿verdad? Agur pareciera ser también que un título se le dio. Eso fue, ahí tiene 3 títulos: un título de atrio, y lugar santo y lugar santísimo. Pero fíjese que interesante es poder ver que la sabiduría de Salomón se corrompió porque empezó a practicar mezclas. ¿Cuál fue su torcimiento? No mantuvo sus convicciones, sino que cedió sus convicciones por alianzas emocionales, terrenales, económicas, temporales. Ponga atención. Qué importante es poder ver esto. Salomón corrompió su sabiduría porque quebrantó sus convicciones por facetas emocionales, económicas, temporales. Corrompió su sabiduría. Pastor, ¿por qué? Porque en algún momento se enlazó emocionalmente con una mujer que era pagana y él no mantuvo sus convicciones. Una mujer egipcia, esposa egipcia, dijo: ¿tú tienes dioses? Sí, bueno, hagámosles altares a tus dioses. ¿Cuál es el problema? Ahí se mezclan muchos conceptos que nos pueden llevar al ecumenismo, que pueden llevar a un sincretismo religioso, una mezcla, hermanos amados, en una connotación espiritual,
pero pagana. Sincretismo. Ecumenismo. Mezclarnos con otras variantes doctrinales sectarias o aún no sectarias, pero doctrinas, hermanos, enfermantes, para juntarnos ¿a qué? A adorar a Dios. Hermanos, Jonás venía en la barca del ecumenismo, cada cual clamaba a sus dioses. El otro día había un reportaje en India, hermanos, amados, más de 39,000 dioses. ¿Se imagina tal locura? Tal locura. Y así era la barca en la cual estaba Jonás, todos clamando a su Dios. Salomón quebrantó su sabiduría, contaminó su sabiduría. ¿Dios se la dio? Sí. ¿La consagró? No. Imagínense cómo Salomón se movía también en el atrio. Imagínense cómo Salomón se movió también en el lugar santo y cómo se movió en el lugar santísimo. Él conoció las 3 dimensiones por las cuales podía caminar la sabiduría. Pero la dimensión más cercana para participar del arrebatamiento es la sabiduría que se da en cantares. Es la sabiduría que se da en el lugar santísimo. Es la sabiduría que se manifiesta en la litera de Salomón, porque ahí está la amada que asciende, la cual está rodeada por valientes, que cada cual sabe ocupar su espada, ¿verdad? Y está sahumada de mirra, está sahumada, hermanos, de incienso, está sahumada, hermanos amados, de perfumes aromáticos. Es una amada que aprendió a conservar su sabiduría en un lugar santísimo para que la prioridad fuera el amado antes de cualquier otra cosa. ¿Quiere usted ver una sabiduría de atrio? Está enfocado en las necesidades temporales, terrenales, animales, quizás diabólicas. Está considerando, hermanos amados, pedir una sabiduría para poder sobrevivir en este escenario llamado tierra. Pero hay una sabiduría del lugar santo que implica conducta, que implica mejoramiento conductual. Por eso que la Escritura dice, hermanos amados, pero la sabiduría se acredita de los que verdaderamente la poseen. La sabiduría misma da su sello de validación de quien la posee. En otras palabras, muéstrame tu conducta y voy a decir cuánta sabiduría tienes. Muéstrame tu comportamiento y voy a hablarte de cuán sabio eres. Los caminos de la sabiduría, dice la Escritura, son deleitosos. Proverbios 3, verso 17. Sus caminos son deleitosos y todas sus veredas paz. Dice la Escritura eso en Proverbios 3, 17, el primer versículo, dentro de todos los que ya te he estado hablando. Pero dice la Escritura en el verso 13, bienaventurado el hombre que haya sabiduría, que obtiene inteligencia, que haya sabiduría. Pareciera ser que la sabiduría termina siendo un tesoro que debe ser encontrado, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella. Por favor, mire el versículo que debería estar saliendo en pantalla. Proverbios 3, 17. Verso 16. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Me llama la atención, hermanos amados, que aquí habla de que los caminos de la sabiduría son deleitosos y todas sus veredas son paz. Ahora, si estamos caminando, hermanos amados, en un proceso de recuperación de deleite, estamos en un proceso de recuperación de tantas cosas, deberíamos recuperar también la sabiduría. Los caminos de la sabiduría son deleitosos. La sabiduría se tiene que disfrutar. La sabiduría tiene que entregar un resultado. La sabiduría tiene que entregar una manifestación. La sabiduría se le tiene que ver a las personas. La Biblia dice, ¿hasta cuándo amaréis los caminos de la necedad y de la simpleza?
porque la complacencia de los necios le matará. Hermanos amados, poner la atención en un consejo de necios es una invitación directa al fracaso. Es como dejarse guiar por un ciego, lo va a llevar a la fosa. Entonces Salomón no mantuvo sus convicciones, hermanos amados, espirituales, por decirlo de alguna manera, y por la parte afectiva, la parte romántica, la parte emocional, transó con sus convicciones espirituales. No fue lo único. Quería tener un reino en paz. Entonces dijo, perfecto, voy a hacer alianzas contigo para asegurar mi economía. Salomón, hermanos, aseguró tanto su economía que prácticamente, hermanos, tenía a toda Jerusalén y todas las provincias allegadas a Jerusalén, como también todos los que tributaban a Jerusalén, donde estaba el rey, agobiados, afligidos. Parece que Salomón se había desprendido del camino de David, porque aquel que tenía, hermanos, subyugada a la nación con impuestos y cargas y deudas era Saúl. David no lo hizo, pero cuando entró Salomón, Salomón se agravó la faceta de impuestos, y los ancianos le dieron la oportunidad a Roboam y le dijeron, sírvele a este pueblo y este pueblo te servirá mañana. Baja las cargas tributarias sobre este pueblo y este pueblo te lo va a agradecer. Pero dice la Biblia que Roboam no escuchó el consejo de los ancianos sabios, sino que escuchó el consejo de los jóvenes que se habían criado con él. Qué tremendas lecciones nos da la sabiduría. Qué tremendas lecciones nos da que la sabiduría nos hace escuchar para mejorar. Y la sabiduría nos hace poner atención en la palabra de Dios para perfilar un mejor camino. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Salomón cayó en el ecumenismo. Si usted quiere un título, Salomón para mí fue un ecuménico. Un ecuménico, ¿por qué? Porque él hacía alianzas con dioses de Egipto, con dioses de Sidón, con dioses de Moab, con mujeres que tenían a Quemos, a Moloc por dioses. Y él tenía una alianza. ¿Qué podía usted pensar de lo que era tener 700 esposas y 300 concubinas? Cuando la normativa real decía, un rey no debe tener muchas mujeres para que su corazón no se desvíe del Señor. ¿Qué podía pensar? Salomón tenía 1000 mujeres. O sea que indudablemente su corazón terminó desviándose. Por eso que la figura de Cantares era tan hermosa, porque decía, muchas reinas hay, otras concubinas, pero una. Por eso que la sabiduría del lugar santísimo está en Cantares. Una es la amada, una es la escogida, una es la paloma, una es la preciosa. Esa es la amada. Se fija que tremendo es que la sabiduría logra transformar, hermanos, la visión enfocada solamente en el amado. Una sabiduría del lugar santísimo enfoca su visión solamente en el amado. En los libros de Proverbios pareciera ser que la sabiduría le estaba hablando a los hijos y les decía, no consientan en las veredas del necio, no se aparten por las veredas de los pecadores, no consientas en el camino de los malos, aprende los consejos que te da la hormiga, que te da el conejo, que te da la langosta, observa el camino del águila que vuela hacia el cenit, mira los caminos de la mujer virtuosa en la casa, mira cómo la sabiduría guía el camino de los hombres que la poseen. Ama la sabiduría, escríbela en las tablas de tu corazón, será adorno en tu cuello, será gracia en tus labios. Pero hoy pareciera ser que la sabiduría no es tan importante. La sabiduría es validada por sí mismo, por aquel que la posee. Muéstrame tu conducta y te diré cuán sabio tú eres. Porque la sabiduría se valida a sí misma de acuerdo a quien la posee. Es decir, la sabiduría se muestra en los caminos de un hombre y de una mujer. Usted debe saber quién es sabio y quién no lo es por su conducta, por su fruto, por sus acciones. Mire, por sus buenas o malas decisiones.
por sus resultados. Usted va a ver si es un sabio o no es sabio. Miremos un camino deleitoso de la sabiduría. Uno de tantos, hermano. Pero uno, Proverbios 9, versículo 1. La sabiduría se ha edificado una casa con 7 columnas labradas. ¡Wow! La sabiduría se ha edificado una casa. Yo el día lunes le enseñaba a los servidores cuando la Biblia, hermanos, decía que la casa de que la casa de David se hacía fuerte día a día cuando había batalla contra Saúl, y que la casa de Saúl se debilitaba. Que las familias tribales, cuando el jefe de una tribu gobernaba una casa, una familia, bajo un manto y bajo un estandarte, le decían: larga vida a la familia de aquel. ¿Saben cómo es eso? Sería: larga vida a la casa de Bravo. Así lo estarían diciendo. Como decían: larga vida a la tribu de Judá, larga vida a la tribu de Rubén, larga tribu a la vida a la tribu de Dan, a la tribu de Aser, larga vida a la casa de David, la raíz de Judá, larga vida, que Dios le dé una casa duradera. Le estaba diciendo en otras palabras, que la visión que Dios te ha otorgado permanezca en tus hijos, en los hijos de tus hijos, en los hijos de los hijos de los hijos. Que Dios te dé una casa duradera y tu legado, tu visión, tu trabajo, tu esfuerzo se vea recompensado en tus generaciones. Larga vida a tu casa. Si Dios no edifica con nosotros, en vano están los que trabajan. Si no consagras en oración lo que estás levantando, de nada sirve. La Biblia dice que cuando Salomón edificó una casa, y edificó la casa de Dios, y edificó para sí su casa, dice la Biblia, luego oró a Dios y le rogó que lo consagrara a él. Y luego que él oró, Dios le respondió, luego de la consagración en oración y súplica, que ahí Dios pondría sus ojos y sus rostros y sus oídos en ese lugar. ¿En cuál lugar? En la casa que él había edificado. ¿Por qué? Porque esa edificación la hizo juntamente con Dios. Si el Señor no edifica tu casa, en vano están los edificadores. Sabiduría es construir. Sabiduría es invertir tiempo. Sabiduría es poder buscar los elementos correctos para que sea una casa duradera. Sabiduría está implícitamente relacionada con la prudencia. Un hombre prudente es sabio, y el sabio que es prudente conoce bien los caminos por los cuales transita. La Biblia dice que la prudencia del hombre es conocer sus caminos. Eso es sabiduría. Por eso que la mujer virtuosa conoce muy bien los caminos de su casa y no come el pan de balde. Proverbios 31 lo dice así: ella conoce muy bien en la logística, el trabajo, el funcionamiento de su casa. Sabe muy bien lo que ocurre en su casa. Entonces eso también nos habla a nosotros. Un padre sabio tiene que conocer los caminos de su casa. Tiene que conocer, hermanos, los caminos de su casa. Un padre biológico tiene que conocer bien su casa. Imagínense la faceta de un padre espiritual. ¿Cómo yo conocer a ti, hijo? ¿Cómo conocerte a ti? Si tú no me hablas. Si no me dices, pastor, mire, esto soy yo, esto es lo que siento, esto es lo que pienso, esta es mi idea, esto es lo que quiero, esto quiero estudiar, esto aquí, fulano acá, este plan, este es el proyecto, mire, quiero casarme con tal, me gusta tal, como te conozco. Es trabajo. Es trabajo. Entonces, para eso, un hijo que busca sabiduría oye los consejos de su padre. Por eso es que dice la Biblia, Proverbios, los consejos de un padre o un hijo
consejos de sabiduría. Entonces, mire qué tremendo es poder visualizar que la sabiduría se ha edificado casa. Entonces la pregunta sería, ¿cuán edificada está nuestra casa? ¿Nuestra casa está edificada con materiales robustos? ¿Está edificada con principios sólidos? ¿Está edificada con fe? ¿Está edificada con perdón? ¿Nuestra casa está edificada con reconciliación? ¿Está edificada nuestra casa con gracia? ¿Está edificada nuestra casa con buenas obras? ¿Está edificada nuestra casa con provisión espiritual, económica, emocional? ¿Está edificada con eso? ¿Está edificada nuestra casa con fidelidad? ¿Está edificada nuestra casa con oración? La sabiduría edifica una casa con 7 columnas labradas. Mire que antes de poder entrar a poder conversar acerca de las columnas que son labradas, debiéramos nosotros ponerle un zoom a lo que tiene que ver con la edificación propiamente tal. Yo quisiera que usted fuera al mismo Proverbio, capítulo 9. El mismo Proverbios, capítulo 9, porque sin lugar a duda, este versículo, hermanos amados, tenemos que desprenderlo. Proverbios, capítulo 9, versículo, hermanos amados, 1 que estamos leyendo. Proverbios 9, versículo 1. Y mire qué tremendo es esto, porque cuando dice acá, la sabiduría edificó, cuando uno va a esta palabra edificar, la palabra es la palabra maná, y la palabra maná es construir como un albañil. Construir como un albañil. Cuando usted ve un albañil tiene una visión de diseño muy grande. Sabe cómo tiene que ir el contrapeso, sabe cómo tiene que ir el plomo, sabe cómo tiene que ver la iluminación, sabe cómo tiene que ir la grifería, sabe cómo tiene que ir el piso, sabe cómo tiene que ir la techumbre, sabe cómo tiene que venir la caída del agua, sabe lo que tiene que ver con las facetas de aislamiento, del frío, del calor, sabe cómo tiene que ver la separación de ambientes. ¿Por qué? Porque ha dedicado tiempo a la edificación. También la palabra que ocupa es hacer como un maestro, restablecer, restaurar. Pareciera ser que la sabiduría que edifica es una sabiduría que restaura, es una sabiduría que construye, es una sabiduría que logra prosperar a una casa. Yo creo que es muy importante entender esto. En un tiempo de recuperación y en un tiempo donde los caminos de la sabiduría son deleitosos, debiéramos poner un zoom. ¿Cómo estoy edificando mi vida? Por ejemplo, ¿cómo estás edificando tu juventud en esta etapa? ¿Cómo estás edificando tu matrimonio en esta etapa, hermano amado? ¿Cuánto estás invirtiendo en la edificación de tus hijas? Tú. En lo espiritual, en lo emocional, en la contención, en lo económico. ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo para ir a orar con tus hijas? Hija, vamos a ir a orar juntos. Yo soy tu papá, quiero ir a orar contigo, hija. Te quiero escuchar orar, hija. Quiero tener un tiempo de oración contigo. Mira, hija, mira esta palabra que Dios me entregó. Siéntate, te la quiero enseñar, hija. Hija, ¿cómo estás en tus estudios? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va tu proyecto? ¿Cómo van tus notas? Cuéntame de ti. ¿Tienes tus sentimientos? ¿Cómo están? ¿Cómo te sientes? Edificación de tu hija. Porque aquí la palabra hebrea es, edificar es tener un hijo. Edificar es como tu generación, cómo la estás construyendo. Larga vida a la casa de, que tu casa sea duradera. Qué importante es esto. Qué importante es entender que los caminos de la sabiduría son deleitosos a tal grado que tienen que ayudarnos a edificar nuestra casa.
construir una casa, restablecer, recuperar, también habla, restaurar. ¿Será que una casa, hermanos amados, puede restaurarse por la sabiduría? Por supuesto que sí. Esa palabra, hermanos amados, es tan profunda que habla también inclusive de reconstrucción, como quien dice, se levantó, se arruinó y se vuelve a levantar. Como que hay una oportunidad. Y en el año de la recuperación, Dios te puede ayudar a recuperar tu casa. Dios te puede ayudar a recuperar a tus hijos. Dios te puede ayudar a recuperar tu matrimonio. Y es muy importante que usted entienda esto. Recuperar no significa solamente pasar el tiempo. No hay que equivocarse. Para recuperar un hijo, no hay que dejar que el tiempo pase solamente. Porque si el tiempo pasa, es solamente tener pasividad. Recuperar a un hijo, recuperar a una hija, es invertir tiempo en las cosas que hicimos mal y mejorarlas. Recuperar a un hijo o una hija es poder ver las cosas que estuvimos bien o que estuvimos mal y poder recuperar relaciones. No necesariamente un padre está equivocado, una madre está equivocada. Un hijo se puede equivocar. Es por eso que la edificación de una casa tiene que tener reconciliación. En otra enseñanza durante este año debiéramos tocar la recuperación del altar. Porque la recuperación del altar nos habla de poner las piedras nuevamente en orden. Y curiosamente, cada piedra significaba el nombre de una tribu. Y cuando usted ve Leví, hermanos amados, que significa, si no me equivoco, unidad. Y Rubén significa un hijo. Pareciera ser entonces que la primera piedra con la cual se comienza a ordenar el altar es con la edificación de los hijos. Pareciera ser que cuando la sabiduría habla de edificación tiene que ver mucho con nuestros hijos. Pareciera ser que una casa se edifica cuando se invierte tiempo en los hijos. Eso es lo que uno intenta hacer como pastor. A veces pareciera ser que un hijo espiritual no lo ve. Tendría que tomar el teléfono y decir: quiero que estés en este discipulado, quiero que estés en esta reunión, quiero que te sientes a escuchar esta predicación. O un hijo por sí solo debería entender que le conviene estar sentado a la mesa de su papá. Un hijo por sí solo debería entender el lugar donde tiene que estar. Imagínese usted como padre. Usted tiene a Damaris, tiene a su otra hijita, tiene a Bárbara, al Pato con Grace, al Panchito, al Elías, a su hija. Usted es hijo. Vamos a la mesa y sus hijos no llegan. Vamos a participar del alimento y sus hijos no llegan. Imagínense que a Marcelo sale del trabajo y está toda la mañana y toda la noche trabajando y de repente dice: voy a llegar temprano, voy a comprar un pollito asado, unas papitas, ensaladita y voy a juntar y todo. Y llega y compra y prepara y todo y listo. Y se sienta a las 1:30, a las 2 de la tarde. Y a las 3 no llega nadie. Y a las 4 no llega nadie. A las 5 no llega nadie. Toma el teléfono y ya: Pancho, te estoy esperando para almorzar. No, fue a almorzar a otra parte. Elías, te estoy esperando para almorzar. No, tuve que hacer. Amor, te estoy esperando para almorzar. No, es que tuve que ir a hacer un trámite. ¿Qué pensará Marcelo? No hay importancia. No se le da valor a lo que el papá está haciendo. Cuando el Señor nos llama a su mesa, no podemos faltar. Porque si usted ve que un padre biológico se molesta y usted ve que un padre del alma se duele, imagínense cuánto el Padre Celestial, que en su palabra nos enseña
porque dice que se molestó mucho, porque él preparó la mesa y preparó todo y mandó a llamar a sus invitados, los cuales uno a uno comenzaron a justificarse. Y fue tanta la molestia que él dijo: perfecto, vayan por las plazas, vayan por las calles, vayan por lugares y traigan a aquellos que quieran venir a la mesa, porque los últimos iban a terminar siendo los primeros, y los primeros que tenían un lugar se iban a transformar en los últimos. ¿Por qué? Porque a veces aquel que siempre está en la casa se pierde en la misma casa. ¿Quién estaba más perdido? ¿El hijo pródigo o el hijo mayor? Los dos. Pero lo curioso es que por último el pródigo lo demostró que estaba perdido, pero el otro hijo mayor estaba igual de perdido y estando en la casa de su papá se sentía un extraño. No tenía, hermanos amados, una comunicación fluida con su papá. No porque el papá no se la diera, porque mire la visión que tenía el papá de él. Hijo, todo lo que tengo yo es tuyo. Pero mire la visión que tenía el hijo del papá. Soy un criado, soy un trabajador, nunca me ha dado ni un corderito. Y el papá le dijo: hijo, todo lo que tengo es tuyo. En otras palabras le estaba diciendo: tenemos un problema de comunicación. Yo como tu papá tengo una visión muy distinta a la mirada que tienes tú hacia mi persona. Eso es cuando un pastor viene a un hijo espiritual y una oveja y dice: yo pienso de mi ovejita esto, aquí, acá. Y otro hermano le dice: pastor, pero si el hermano tanto ni siquiera piensa así. Y uno dice: pero ¿de verdad? ¿De verdad, pastor? Yo lo escucho a usted que habla del hermano tanto, que lo quiere, que lo ama y todo, y el hermano tanto anda hablando mal de usted, pastor. Papá con hijo mayor. Lo que tengo, hijo, es tuyo. Y el otro, yo soy un criado nomás, soy un empleado más. Problema de edificación. Sabiduría nos tiene que ayudar a mejorar las relaciones, tanto de un padre a un hijo como de un hijo a un padre. Permitamos que la sabiduría nos ayude a edificar nuestra casa, porque esos caminos son deleitosos, y porque si esa sabiduría que tenemos se corrompe, vamos a caer. Y al caer, hermanos amados, muy dificultoso se hace el levantamiento. Pero cuando cuidamos la sabiduría, somos capaces de descender, humillarnos, para que Dios nos vaya ascendiendo, levantando. Que Dios nos ayude y veamos que los caminos de la sabiduría son deleitosos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche yo oro por esta palabra y te ruego, Señor, que nos ayudes a poder mirar estos caminos deleitosos, porque los caminos de la sabiduría son deleitosos, son veredas de paz, y bienaventurados aquel que la haya. Te rogamos que tú nos ayudes a poder tomar de esta sabiduría para poder ascender, para poder descender en humildad, para poder ser levantados por ti. Señor, ayúdanos a edificar la casa con esta sabiduría, a edificarnos nosotros, a edificar a los nuestros, a edificar nuestras relaciones interpersonales, a crecer con esa sabiduría como iglesia, a tener una mirada, Señor amado, basada en la sabiduría mutua. Te pido tu bendición sobre esta casa, sobre este pueblo, sobre cada familia de esta casa, y que la sabiduría nos ayude a crecer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga. Denle un fuerte aplauso al